tiene reunidos en este lugar. Nosotros, Señor, tenemos el deseo que tu Espíritu Santo pueda hablarnos esta noche, que tu palabra pueda confortarnos y así poder ser edificados. Instrúyenos, capacítanos para toda buena obra. Tú, Señor, eres bueno y por eso nos alimentas con tu palabra. Ahora queremos pedirte que cautives nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder atesorar aquellas verdades que has preparado para nosotros. Todo esto, Señor, lo pedimos y lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, por quien te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Y vamos a volver a retomar el versículo 14 que no logramos desarrollar completamente en la última ocasión. Así que abramos la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra del Señor: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. En la última ocasión, usted recordará que decíamos que este versículo 14 es el clímax de este canto cristológico que se encuentra en este prólogo del Evangelio de Juan. Y una de las cosas que descubríamos en este pasaje es cómo el Verbo se humanizó para hacer morada o habitación en medio de nosotros. Decíamos que la intención del escritor al describir esa acción milagrosa de encarnación, la retoma de la figura que se encuentra en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le ordenó a Moisés que pudiese levantar una tienda o un tabernáculo en medio del pueblo. Y cuando el Señor le dio esta instrucción a Moisés, lo hizo con la finalidad de morar en medio de su pueblo. A esa idea que Juan retoma del Antiguo Testamento es lo que dice acá en el versículo 14: y el Verbo se hizo hombre y habitó. Esa expresión "y habitó" se refiere al hecho, hermanos y hermanas, de que el Verbo se tabernaculizó, si lo podemos decir de alguna manera, para habitar o morar en medio de los hombres. Pero si hay algo que hace diferente esta tabernaculización de Juan de la tabernaculización que se hizo en época de Moisés, es que usted recordará que el día que Moisés levantó el tabernáculo, la tienda de reunión, y dice la Biblia que él finalmente consagró el tabernáculo y todo lo que había ahí, inmediatamente la gloria del Señor descendió sobre aquel lugar. Y si usted se fija en ese versículo 14, nuevamente me remito a Juan, dice: y el Verbo se hizo hombre, y vamos a sustituir la palabra habitó por tabernaculizó. Y el Verbo se hizo hombre y se tabernaculizó entre nosotros. Vea lo que dice Juan inmediatamente: y hemos contemplado su gloria.
Eso que Juan ahí está diciendo de contemplar la gloria, también fue lo que ocurrió cuando Moisés levantó la tienda de reunión y finalmente la consagró. Que inmediatamente cuando él hizo eso, la Biblia dice, hermanos y hermanas, que inmediatamente una nube descendió a la tienda de reunión y la presencia de Dios, la gloria de Dios llenó todo ese lugar. Pero hubo algo que marcó la diferencia entre la acción que el Señor hizo en el Antiguo Testamento y lo que estamos viendo aquí en el Evangelio de Juan. Y es que cuando Moisés consagró el tabernáculo y la presencia de Dios cayó en la tienda de reunión, dice la Biblia que nadie pudo entrar. Nadie pudo entrar a ese lugar. El pueblo que estaba viendo eso se maravilló de la presencia de Dios que había descendido en el tabernáculo. Ellos se maravillaron, pero no podían entrar, porque si alguien osaba entrar en medio de la gloria del Señor que había descendido en el tabernáculo, esa misma gloria, esa misma presencia lo iba a terminar fulminando. Por eso es que usted sabe que el tabernáculo se componía de tres lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo descansaba el arca del pacto. Y el arca del pacto era un mueble que simbolizaba la presencia de Dios. Y solamente el sumo sacerdote era el único autorizado para entrar a ese lugar. Pero antes de ofrecer sacrificios, el sumo sacerdote tenía que ofrecer incienso para cubrir el lugar con el incienso y así protegerse de la gloria del Señor que estaba representada en el arca. Los israelitas, hermanos y hermanas, ellos se maravillaban de la gloria de Dios cuando descendió al tabernáculo, pero ellos no podían entrar a ese lugar porque sabían que si entraban, su vida corría riesgo. Eso mismo también ocurrió cuando el rey Salomón dedicó el templo en Jerusalén. Y dice la Biblia que después de que Salomón hizo plegarias, hizo oración al Señor, nuevamente dice la palabra de Dios que la gloria de Dios descendió sobre el templo y una nube cubrió todo el recinto, de tal manera que los sacerdotes, ni los sacerdotes que eran los únicos que podían entrar, ni ellos pudieron entrar por temor, por miedo. El primer libro de las Crónicas, creo que es el capítulo 7, en los primeros versículos, lo que menciona es que dice que los sacerdotes cayeron inmediatamente de rodillas. Pero esa acción de postrarse, hermanos, sí era una actitud de reverencia, era una actitud de temor, pero también era una actitud de pavor, porque la gloria de Dios inundaba aquel recinto. Y esa gloria, hermanos, expresa la santidad, la justicia, la verdad de Dios. Pero en el momento en el que la gloria de Dios cae, los seres humanos se maravillan de esa gloria, pero a la vez eso les genera miedo, les genera temor, porque saben que están frente a un Dios santo. Cuando el profeta Isaías recibe su llamamiento, usted sabe la experiencia que Isaías vivió, y es que al ver al Señor, él inmediatamente cae al suelo y se postra, porque sabe que él es una persona inmunda de labios y que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Es verdad que él estaba contemplando la gloria del Señor, pero eso le generó a él mucho temor, mucho miedo. Entonces, acá es donde yo le digo que aparece algo distinto en el Evangelio de Juan, porque lo que se ha dicho es que el verbo se humanizó, o el verbo se hizo un cuerpo para habitar o tabernaculizarse. Él levantó su tabernáculo en medio de los hombres. Pero vea lo que dice inmediatamente el versículo 14:
y hemos contemplado su gloria. Esa afirmación, hermanos y hermanas, que encontramos ahí en ese versículo 14 es sorprendente, porque los testigos que están diciendo que habían contemplado la gloria del Señor están vivos. El Señor no los ha fulminado. La gloria del Señor no los ha eliminado en el momento. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué, hermanos y hermanas, en el antiguo pacto, cuando la gloria del Señor inundaba el tabernáculo, cuando Moisés consagró ese lugar, los hombres no podían entrar a ver y contemplar la gloria del Señor? Los israelitas lo que hacían era ver el tabernáculo desde afuera, pero no podían entrar. Ellos solamente vieron cómo la nube descendió. Esa nube es lo que se conoce como la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Los israelitas, al ver esa densa nube de la presencia de Dios, ellos se maravillaron, pero sabían que no podían entrar, que no, mucho menos podían tener contacto con esa gloria. Lo mismo ocurrió cuando Salomón, ya le dije, consagró el templo. Ni siquiera los sacerdotes, que eran los únicos autorizados para oficiar culto al Señor en ese recinto, ni siquiera ellos podían entrar, porque era tan densa la gloria de Dios que tuvieron mucho miedo. Sabían que estaban frente a un Dios santo, que no comulga con el pecado ni con el pecador. Pero ahora, hermanos, lo que Juan nos está diciendo es que el Verbo levantó su tabernáculo en su cuerpo, levantó su tienda, su morada. Pero dice, hermanos y hermanas, que los que estaban cerca del Verbo contemplaron su gloria. Y al contemplar su gloria, lo que se está refiriendo de la gloria, esa palabra gloria en el griego es doxa, y la idea de doxa, de donde viene la palabra doxología, esa palabra doxa tiene, hermanos, en el trasfondo otra palabra hebrea, tiene como un trasfondo la palabra hebrea kabot, y kabot es la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. Pero ahora Juan lo que está diciendo es que nosotros contemplamos el kabot, la doxa, la gloria, la Shekinah de Dios. Pero ¿cómo es que no los mató? Si el Verbo de Dios, al tabernaculizarse, al habitar en medio de nosotros, no los terminó matando. Y es ahí, hermanos y hermanas, donde se cumple el tercer elemento que le había señalado yo a usted, que tiene como objetivo este canto cristológico. Porque en todo este canto cristológico, y esa es la intención de Juan, es presentarnos al Verbo como el creador de todas las cosas. Y por lo tanto Él es preexistente, Él es todopoderoso. Por su palabra los cielos y la tierra fueron hechos. Pero también el Verbo es el revelador del Padre. Si nosotros queremos saber cómo es el Padre, hay que ver al Verbo. Pero yo le dije que hay una tercera función que Juan quiere demostrar desde ya en su prólogo, incluyendo este himno cristológico que inserta en el prólogo, y es su faceta como redentor. La razón por la cual el Verbo manifestó su gloria hacia los hombres es porque Él no quería alejar a los pecadores, sino que quería llamar a los pecadores para que estuvieran con Él. Llamó a los pecadores para que se rozaran con Él. Llamó a los pecadores, hermanos y hermanas, para que vivieran con Él. Por eso es que dice también el Evangelio de Lucas que el Señor, hermanos y hermanas, vino a buscar
a los pecadores, a los perdidos, dentro de los cuales estábamos usted y yo. Entonces, hermanos y hermanas, cuando el Verbo de Dios puso su tabernáculo en medio de nosotros, cuando el Verbo de Dios mostró su gloria en medio de nosotros, no nos fulminó, porque su intención es redimirnos a nosotros que somos miserables pecadores. En aquella época, en el Antiguo Testamento, si un pecador se acercaba al lugar santísimo, la gloria de Dios lo fulminaba. Pero con la llegada del Verbo, con la presencia de Jesús y al manifestar su gloria, la intención de la gloria es que los pecadores podamos acercarnos a Él, es que podamos recibir los beneficios de su redención. Por eso es que estos discípulos contemplaron su gloria. Ellos vieron cómo la mujer pecadora se postró a sus pies. Ellos vieron cómo aquella mujer también derramó un perfume sobre la cabeza del maestro. Se recuerda, hermanos y hermanas, cuando Jesús es invitado por aquel fariseo a cenar. Y dice la Biblia que aquel hombre, cuando se dio cuenta que la mujer estaba tirada a sus pies, tocando al Verbo, y dice que estaba llorando a sus pies, y dice la Escritura también que con sus cabellos limpiaba sus lágrimas, aquel hombre se puso a pensar y dijo: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Era una mujer de mala fama, era una mujer pecadora. Pero ¿por qué el Verbo se está dejando tocar por una pecadora? Porque Jesús vino a salvar a aquellos que andábamos muertos en delitos y pecados. Él entonces ahora revela su gloria para que nosotros podamos contemplar quién es Él. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿qué significa contemplar la gloria del Hijo? ¿Qué significa contemplar la gloria del Verbo? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Porque es verdad, el Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo morada en medio de nosotros. Pero ¿cómo podemos contemplar nosotros al Verbo y contemplar su gloria, contemplar su Shekinah, la gloria de Dios? Acá, hermanos y hermanas, es donde es importante entender con qué ojos vemos nosotros a Jesús. Porque cuando el Señor Jesús vino a la tierra, el profeta Isaías dice que le vimos sin hermosura, sin parecer. No hubo ningún atractivo en Él. Así fue como el Verbo apareció. Era un hombre que usted podría decir es como cualquier otro. Sin embargo, ese hombre hizo milagros, ese hombre hizo maravillas, ese hombre, hermanos y hermanas, compartió un mensaje de salvación. Entonces no se trata de ver y contemplar al Verbo corporalmente. Claro que es un privilegio haber visto al Señor Jesús como Él era o como pudo haber sido físicamente. Pero si usted solamente se limita a ver a Jesús físicamente, corporalmente, seguramente su experiencia hubiese sido como la mayoría de las personas que lo vieron. Lo vieron como un hombre más extraño, quizás un poco carismático, con ciertos talentos. No se trata entonces de contemplar o de ver al Verbo corporalmente, sino que ver detrás de la tienda, ver detrás del tabernáculo, ¿quién está ahí? Cuando los israelitas, hermanos y hermanas, vieron la nube descender, la Shekinah de Dios descender en el tabernáculo, ellos sabían que detrás de esas cortinas
detrás de ese telar de piel de tejón, que era una piel oscura, detrás de el telar o el velo de pelos de cabra, detrás de ese tela o de ese velo de carnero, detrás de ese velo de hilos muy bien elaborados, como con carmesí, con púrpura, detrás de todo eso sabían que estaba el arca del pacto. Ellos sabían que detrás de todo ese velo estaba la presencia de Dios. Ellos lo sabían. Entonces, para contemplar la gloria del Señor y del Verbo, nosotros tenemos que ir detrás de su piel. Si lo queremos decir de alguna manera, debemos de llegar a entender que detrás del Jesús encarnado está el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo que se ha hecho carne. Pero eso muy pocos lo pudieron ver. Si usted me acompaña, solo para que tenga una idea, en el capítulo 2 de este Evangelio de Juan, cuando Jesús hace la primer señal, vea, hermanos, y esto lo vamos a ver más adelante, pero solo para que usted tenga una idea de lo que estamos diciendo. En el capítulo 2, en el versículo número 9, vea lo que dice, del verso 9 en adelante. Ese es el momento cuando Jesús convierte el agua en vino y se produce la primera señal de este evangelio. Vea lo que dice el capítulo 2, versículo 9. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. ¿A quién le está tirando flores, hermanos y hermanas? El que dirigía el banquete, el encargado del banquete, ¿quién le está tirando flores? Al novio. Le está diciendo: wow, qué bárbaro eres. Normalmente la gente sirve el vino nuevo de primero y de último deja el vino de menor calidad. Pero tú has hecho algo diferente. Pero vea que el encargado del banquete le está atribuyendo esa acción de honra al novio. Lo que no saben es quién había hecho el milagro. Pero vea lo que dice el versículo 10. Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Oiga esto: has guardado el mejor vino hasta ahora. Pero dice el verso 11, y es ahí donde quiero llamar su atención. Esta, dice, la primera de sus señales, oiga, ¿la hizo quién? ¿La hizo el novio, hermanos? ¿Quién la hizo? La hizo Jesús en Caná de Galilea. Y oiga lo que dice el versículo 11. Así reveló que su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Así reveló su gloria, dice, y sus discípulos creyeron en él. Mientras el encargado del banquete estaba echándole flores al novio. Qué bueno es usted, que el mejor vino lo dejó para el final. Los sirvientes sabían que el novio no era responsable. Sabían que detrás estaba un Galileo que andaba entre los invitados. Pero ese Galileo no era cualquier Galileo. Era Jesús, el Verbo hecho carne, que había hecho con su poder aquel milagro para revelar su gloria. Los discípulos pudieron ver quién era él. Ahora, ojo, los sirvientes vieron el milagro,
pero no creyeron. ¿Quiénes creyeron? Los discípulos, dice Juan. Por eso es que yo le decía que al hablar de contemplar al Verbo, no estamos hablando de verlo con los ojos, sino que verlo a través de los ojos de la fe, contemplar quién es Él. Y esto Jesús incluso lo demostró cuando en el Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 16, un día pasando por Cesarea de Filipo, Él se detiene y les dice: hey muchachos, ¿y la gente quién dice que soy yo? Esa pregunta de Jesús era: ¿será que han descubierto o les ha sido revelado quién en verdad soy yo? Y los discípulos comenzaron a decir: mira, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías, otro que alguno de los profetas que ha resucitado, que está en medio de nosotros. ¿Cuál era el concepto que tenían de Jesús las personas? Que era buena gente, que era un maestro. A lo sumo llegaba a que eran profetas. Sí, era un reconocimiento honroso, pero no era el reconocimiento de fe. Y por eso es que Jesús viene y les pregunta a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y ahí sale inmediatamente Simón Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para nosotros tú no eres un simple maestro o un simple profeta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero vea lo que después le dijo Jesús a Pedro: bienaventurado tú, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo ha dado a conocer. Él te ha permitido que tú contemples verdaderamente mi gloria. Entonces, para usted, ¿quién es Jesús? Y aquí esto es importante, porque en la afirmación, hermanos y hermanas, de Pedro, encontramos dos verdades. Y esas dos verdades son, en primer lugar, tú eres el Cristo. Y usted conoce que esa expresión, el Cristo, de lo que nos está hablando, hermanos, es de que tú eres el Mesías prometido. Eres el heredero al trono de Israel. Pero no solamente eres el Mesías de un reino temporal, por eso es que inmediatamente va más allá y le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. No solamente eres Rey de Israel, sino que eres Rey de todas las cosas. Eres el creador de todas las cosas. Hermanos, era una afirmación de fe. ¿Quién había visto eso? Sino los discípulos, los que creían en Él. Pero oiga lo que Pedro está diciendo: tú eres el Cristo. Lo que le está diciendo es: tú eres el Rey prometido. Pero si alguien hubiera estado ahí, algún metido, algún meque hubiera estado ahí y hubiera escuchado a Pedro, hubiera dicho: hey Pedro, yo entiendo que querrás mucho a este hombre, pero ¿qué rey va a ser este? ¿Ya lo viste cómo anda vestido? Si anda como tú, vestido como tú, este no tiene la pinta de ser rey. Y si hubiésemos adelantado un poco la historia, usted sabe que Jesús, hermanos y hermanas, terminó en la peor de las muertes. Jesús murió de la peor forma, muerte por crucifixión. Y la muerte por crucifixión era una muerte que se le imponía a los enemigos políticos de Roma. Los judíos anhelaban, hermanos y hermanas, ver signos de victoria en el Mesías. Ellos esperaban a un Mesías político, victorioso militarmente hablando. Pero al ver a Jesús, veían a un hombre que hablaba del amor al enemigo. Veían a un hombre que hacía milagros y señales, pero no venía de una estirpe real. Al menos no lo sabían.
Entonces por eso, hermanos y hermanas, es que para el judío la persona de Jesús era un escándalo. ¿Cómo es que este hombre va a ser el rey prometido de Israel? Y si a eso le sumamos que este hombre muere en la cruz, eso también se vuelve en un escándalo mayor. Porque ¿cómo va a ser que el rey prometido termine por muerto, por crucifixión, si la misma ley de Moisés decía que maldito sea todo aquel que muere en el madero? Entonces para los judíos decir que ese hombre era el rey, y si a eso le agregamos lo otro que Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú, Jesús, no eres un ser humano común y corriente, eres el Hijo de Dios. Eso sería todavía más escandaloso. Pero también, hermanos, si lo hubiese escuchado un romano a Pedro, usted sabe que los romanos abrazaban la cultura griega, y para los griegos el razonamiento, la sabiduría era lo más importante para ellos. Si un romano hubiese escuchado a Pedro decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hubiera dicho: este Pedro es un necio. ¿Cómo va a ser que este hombre pobre, harapiento, cómo es que este hombre que no tiene ni casa ni riqueza, ni tiene un estatus social, es hijo de los dioses? Para los griegos eso hubiese sido una necedad, porque el concepto que los griegos tenían, por ejemplo, de las divinidades era que eran, hermanos y hermanas, resplandecientes, llenas de gloria. Pero este hombre, de piel seguramente trigueña, no lo sabemos, de cabello rizado, ojos cafés seguramente, porque esa era más o menos la fisionomía de un judío en esa época: trigueño, cabello colocho, ojos cafés, de unos 70 máximo de estatura. Hubiera dicho: ¿cómo este va a ser hijo de un Dios? Para ellos esa era una necedad. Y por eso, hermanos y hermanas, es que el apóstol Pablo, cuando él habla acerca de esto, él dice que el mensaje de la cruz es una locura. ¿Pero para quiénes? Para los que se pierden, para los que solamente ven en Jesús un maestro, un profeta o un Galileo marginado. Pero Pablo dice: en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Es el poder de Dios. ¿Y por qué, hermanos y hermanas, es el poder de Dios? Pablo, citando al profeta Isaías, él dice que Dios va a destruir la sabiduría de los sabios, y Dios va a frustrar la inteligencia de los inteligentes. Porque Dios, hermanos y hermanas, en aquello que era menospreciado, en aquello que nadie quería, en aquello a lo que maltrataron, hirieron, cargaron con una cruz, ese que para muchos era un judío común y corriente, él era el Hijo de Dios que se había hecho carne. Por eso es que Pablo dice: los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Y eso es así porque los judíos estaban buscando un Mesías poderoso, con armas, con ejércitos. Para los gentiles, la filiación con un Dios no podía ser con un hombre pobre. Pero en eso, hermanos y hermanas, el Señor mostró su gloria a nosotros. ¿Por qué? Porque Él se volvió accesible para todos aquellos que le recibieron, para aquellos que creen en su nombre. Entonces yo le quiero preguntar a usted esta noche: y para usted, ¿quién es Jesús? Para usted es un hombre común y corriente,
un maestro de por allá, sí, un buen maestro. Entonces tú no has contemplado la gloria de Jesús. Porque el Señor, hermanos y hermanas, manifestó su gloria en aquello que los hombres despreciaron. Por eso es que este mensaje, decía Pablo, es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo que judíos y gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pero solo se puede contemplar por la fe. Usted y yo, hermanos y hermanas, tenemos que hacernos la pregunta si en verdad hemos contemplado su gloria. Si de verdad nosotros hemos contemplado su gloria. Porque si no, nos va a pasar como lo que ocurrió en las bodas de Caná, que solo nos maravillamos por el vino, que el agua se convirtió en vino, y la gente bien borracha ni se dio cuenta que estaba el Verbo de Dios, el Hijo de Dios ahí en medio de ellos. Pero los discípulos sí vieron. A los discípulos no les importó el vino, les importó quién estaba ahí en la fiesta. Muchas veces, hermanos y hermanas, nos puede pasar igual que los de la boda de Caná, que nos desapercibimos de quién está en medio nuestro. Si aquí hay algún amigo que nos visita por primera vez, ¿qué contempla acá? ¿Qué ve acá usted? Si lo que usted ve acá es un grupo de gente que tiene una Biblia, que canta, un hombre que abrió la escritura y está predicando, y usted dice: qué bonito lo que hacen los evangélicos, interesante. Y cuando escucha los dones del Espíritu dice: ¿y qué le pasa a esa señora? ¿Tiene algún delirio? ¿Se le pelaron los cables? Y quizás usted dice: no sé, no entiendo, no sé qué pasa. Qué lástima, mi amigo, porque eso significa que tus ojos siguen todavía cerrados y no puedes entender que en medio de nosotros está la misma gloria de Dios paseándose, derramando su gloria y su poder. Es más, el que te habla esta noche no es un hombre, es el Señor por medio de su palabra. Entonces, ¿eres capaz tú de ver eso? Porque Jesús dijo esto: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Y aquí no nos hemos venido a reunir en nombre de ningún ser humano. No nos hemos venido a reunir en nombre de la iglesia o de la denominación. Nos hemos venido a reunir en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él ha dicho que donde 2 o 3 están en su nombre, ahí está Él. Pero está acá para revelar su gloria y decirte: por medio de mi muerte, por medio de mi sangre, puedes tener acceso ¿a dónde? Al mismo lugar santísimo, a la gloria del Padre. Aquello que los israelitas no podían hacer. Yo me imagino a los niños hebreos diciéndole: papá, y qué bonito sería entrar ahí donde está Dios. No, hijo, le decía, si entramos ahí nos morimos, porque Dios es un Dios santo. No entramos, hijo, ni lo sueñes, porque nos morimos. Bueno, ya hubo uno que murió por todos aquellos que creen en Él, y por medio de su muerte ahora tenemos acceso directo a la presencia del Padre, al lugar santísimo. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y ahora hemos contemplado su gloria. Por eso, hermanos, mire qué glorioso es esto, que ahora la presencia de Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿A dónde habita el Señor ahora, hermanos? En usted.
Ahora usted es el templo andando. Ahora el Espíritu Santo que mora dentro de usted lo ha hecho parte de la familia de Dios. Pero todo ha sido porque antes era ciego y ahora ve. Ahora ve que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Él es el camino, hermanos. Si hemos visto eso, hemos contemplado su gloria. Por eso, hermanos, ya contemplaron ustedes a Jesús. ¿Cuántos hemos recibido el perdón de nuestros pecados? Nosotros sabemos que Cristo, hay gente que es bien ingenua y dice: Cristo murió porque los romanos lo mataron, o Cristo murió porque le tuvieron envidia, o Cristo murió porque Judas lo traicionó. Si solo ves eso, eres ciego y no has contemplado la gloria de Dios. Pero si tú sabes que detrás de esa muerte, detrás de esa sangre derramada, detrás de ese amor incondicional expresado en el madero, hay perdón para tus pecados, entonces la gloria resplandece sobre tu rostro. La gloria de Dios está sobre ti y te está diciendo: ven a la luz que te da Jesús, ven a la luz que te da Jesús y vivirás allá con Él. Hemos contemplado su gloria, la Shekinah de Dios. Hermanos, aquí está la gloria de Dios en medio nuestro. Yo no sé si usted se alegra por esto. Acá en el occidente del país, en este edificio rústico, con gente rústica como somos usted y yo, aquí el Señor ha venido a habitar en medio nuestro. Aquí está la gloria de Dios. Aquí Él se manifiesta en medio de su pueblo. Y eso es glorioso. ¿Cuántos lo saben, hermanos? ¿Sabe? Cuando yo era niño y recién me había convertido, el Señor me había dado el milagro del nuevo nacimiento, uno de mis mayores deseos siempre era, al ir a la iglesia, voy a sentir la presencia de Dios, sé que el Señor se va a manifestar, y Dios siempre lo hacía. Cuando uno viene con un corazón dispuesto, el Señor siempre revela su gloria. Y quiero decirle algo, yo no sé si usted me va a creer o no me va a creer, me da igual si me cree o no me cree, pero en una ocasión, Dios sabe que es verdad y no miento, estábamos, hermanos, adorando al Señor en el culto, y no sé qué me dio de medio abrir los ojos, hermanos y hermanas, pero una densa luz se paseaba por la tarima de un lado a otro. Yo sabía que era la misma gloria de Dios que se estaba derramando en medio de su pueblo. Y ese es el Dios que también está en medio nuestro esta noche. Y uno puede decir: no, quizás era una luz. No, hermano, uno distingue. Y yo dije: bueno, si esto es aquí en la tierra, ¿qué no será en la eternidad? Así que, hermanos y hermanas, por esa razón el Verbo nos da el privilegio de que si creemos en Él y lo recibimos a Él, Él va a manifestar su gloria sobre nosotros. Pero es una gloria de misericordia, es una gloria de perdón, es una gloria de salvación. Por eso, como dice ese coro que a veces cantamos aquí: abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria. Derrama hoy tu poder sobre aquellos que decimos: santo, santo, santo. Esa es la bendición que tenemos de haber creído en Él. Amén, hermanos. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta noche. Amén, hermanos. Vamos a orar. Esta noche quiero hacer una invitación rápidamente para todos aquellos que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse con el Señor. Si ahora tú has entendido que Jesús no es un hombre más, no es un hombre cualquiera, es el Hijo de Dios, es el Verbo de Dios, este es el momento para que
tú le entregues tu corazón a Cristo. Ahí habrá un hermano, una hermana que te va a ayudar a orar. Solo ponte en pie o levanta tu mano. Queremos orar por ti. Y nosotros, hermanos, mientras hacemos esta invitación, oremos por las personas para que la gloria de Dios se revele a aquellos que no le conocen o se han alejado de Él. Si hay alguien, póngase en pie, levante su mano, queremos orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor? Póngase en pie. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Dígalo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Pongámonos en pie, hermanos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, y yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar. Y contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder. Cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más, hermanos. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
Santo, 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 yo quiero verte. Señor, gracias por habernos abierto los ojos. Antes éramos ciegos y ahora vemos. Hemos contemplado tu gloria, Señor, a través de tu amor inmerecido y de tu perdón en la cruz. Gracias, Señor, porque te revelaste a nosotros y has limpiado nuestros pecados. A ti sea toda la gloria, el honor y la majestad por siempre. Tu iglesia, Señor, te honra. Tu iglesia te agradece porque les has abierto los ojos. A ti sea toda la gloria, Señor, en Cristo. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos.